Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. Sí, le ¿Me escuchamos. escuchan? Buenos días, profesor. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve el PowerPoint? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Se Se ve ve. demanda? Nomás digan sí o no. ¿Se ve el de demanda agregados? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Ya. Empezamos con demanda agregada. Bueno, este capítulo comienza el libro con, dice, demanda agregados. La ciencia es un parásito. Cuando mayor es la población enferma, mayores son los avances de la fisiología y la patología. Y de la patología surge la terapia. En el año 1932 tocó fondo la Gran Depresión y se deterioró, y de su deteriorado suelo surgió tardíamente una nueva disciplina que hoy llamamos la macroeconomía, Paul Samuelson. Entonces, el origen de la macroeconomía es del año 29 con la famosa Gran Depresión. Ustedes pueden entrar a su internet y poner la Gran Depresión y van a encontrar 100 artículos de diferentes actores. En el fondo, todos dicen lo mismo, pero ustedes escogen el que más les agrada. Bien, entonces, en el capítulo 10 se introdujo el modelo de la demanda agregada y la oferta agregada, ¿no? La demanda agregada viene dada por el consumo, la inversión y el gasto público. Entonces, ¿cómo este señor Keynes en su mente aglutinó estos tres conceptos y los hizo uno? Y por el otro lado, la oferta agregada del señor Friedman simplemente es lo que ofrecen todos los empresarios, ¿no? Para producir bienes y servicios. En el capítulo 11 ya se desarrolló el modelo ISLM en base a la curva de demanda agregada. Y miren, de aquí vamos a ver esto con más facilidad. En este capítulo vamos a usar el modelo ISLM para analizar los efectos de las perturbaciones, la política fiscal y la política monetaria. ¿Cómo derivar la curva de demanda agregada del modelo ISLM? ¿Cómo se deriva? Esto se hace en cálculo diferencial, ¿no? Pones Y igual consumo en función de Y menos T más I, inversión en función de la tasa de interés I, más el gasto público que no está en función de nada. Diferencias de Y, cualquiera de las variables, y el cálculo te dice qué pendiente tiene. ¿Y para qué sirve la pendiente? Eso el profesor de matemáticas tiene que decírtelo. ¿Cuál es el uso de la pendiente? Yo recuerdo que el profesor Urrunaga de la UNI, porque yo terminé en la Universidad Técnica del Callao, decía, era ingeniero civil el profesor, no era matemático, pero seguro como trabajaba en construcción, ¿no? Porque él dice, yo trabajo en construcción, y recuerdo en cálculo 4 decía que el cálculo diferencial, si no te enseñan para qué se usa, simplemente es pura teoría. Entonces, él nos decía que las pendientes deciden casi todos los negocios y los trabajos. En este caso, la pendiente negativa. Si sube el precio, baja la cantidad. Si baja el precio, aumenta la cantidad. Si es pendiente positiva, aumenta el precio, aumenta la cantidad. Aumenta el precio, aumenta la cantidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde la sociedad te diga, hasta ahí nomás te compro. Mejor dicho, ¿ustedes están dispuestos a pagar 6 soles por un pan? No. Entonces, panadero no lo vende a 6. 4 soles tampoco. Un sol tampoco.
50, tal vez sí, tal vez no. Hasta ahí nomás va la pendiente positiva. Cuando la pendiente paralela, ¿no? Es que no está en función de nada. Aparece porque alguien lo necesita. Por eso es cero. Y si la pendiente es infinita, hay más de 20, 10 productos que están en el mercado y tú escoges el que tú quieras. Tiene lapicero rojo, lapicero negro, lapicero azul, lapicero amarillo, lapicero verde. Tú escoges a ti, por más que el precio esté ahí, tú escoges el que a ti te gusta, la cantidad que a ti te gusta. Entonces, ese es el uso del cálculo diferencial, ¿no? Vamos a usar el modelo IS con pendiente negativa y LM con pendiente positiva para analizar los efectos de las perturbaciones de la política fiscal y la política monetaria. ¿Cómo derivar la curva de demanda agregada del modelo ISLM? Varias teorías acerca de qué provocó la Gran Depresión. El equilibrio del modelo ISLM. La curva IS representa el equilibrio en el mercado de bienes. IS. Entonces, IS ya sabemos que está en función del consumo en función del ingreso disponible, de la inversión en función de la tasa de interés más el gasto público. La curva LM representa el equilibrio del mercado del dinero. M, masa monetaria, P, nivel de precios. El nivel de precios no es otra cosa que la inflación. Y eso es igual a L en función de la demanda especulativa, R, más la demanda de transacción, Y. Curva LM nunca puede ir separada, nunca puede ir partida, siempre tiene que estar en esa ecuación L en función de R y E. Ustedes saben que esa ecuación L, MP igual L, R y E, cuando quieren escribirla, es L en función de R más L en función de Y. Es una suma, agregativo, es una sumatoria. Entonces, la primera es especulativa, ¿no? Porque el dinero tú lo usas para especular, pero también lo usas para gastar tus transacciones, tus necesidades, ¿no? Entonces, la oferta y demanda de dinero siempre van juntas, nunca van separadas. La intersección de ambas curvas, la IS y la LM, determina la combinación única del nivel de renta y el nivel de precio. Perdón, el nivel de la tasa de interés. Nivel de renta y R tasa de interés, que satisface el equilibrio de ambos mercados. Aquí podemos usar el modelo ISL para analizar los efectos de... Existen 4 políticas, en realidad 3, pero al final Keynes nunca quiso incluir la 4ª política, pero está inherente. Dice, podemos usar el modelo ISLM, ¿no?, para analizar los efectos. ¿Qué sucede? El gasto público, cuando pone IO, el impuesto en la política fiscal. Y en la política monetaria, la masa monetaria. La masa monetaria. Pero ahí nosotros podemos poner IO, la tasa de interés. Keynes no lo puso, pero estaba implícito, estaba inherente, estaba introducido. Entonces, ahí tenemos la política fiscal que se mueve con el gasto público o se mueve con los impuestos. Y la política monetaria que se mueve con la masa monetaria y con la tasa de interés. Eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer un supuesto. El Estado aumenta las compras del Estado.
un aumento en las compras del Estado. El sector público tiene pago a los profesores de los colegios públicos, primaria y secundaria, pago a todas las universidades públicas del país, pago a todas las fuerzas armadas, el aire, el mar y la tierra, ¿no? La marina, el ejército y la aviación, pago a todo el poder judicial, ¿no? Pago a todas las empresas estatales que tuviere. Entonces, cuando el Estado aumenta las compras, ¿no? Ya han aumentado las compras para el dengue, ¿no? Ya han aumentado las compras para construir represas para que la próxima vez los ríos no se lleven las ciudades. Eso hace que la IS se disloque hacia la derecha, generando un aumento de Y, ¿no? De Y. Nivel de renta igual Producto Bruto Interno. Al suceder ese cambio de color negro a color rojo, aumenta la tasa de interés, pero también aumenta el nivel de renta o Producto Bruto Interno. Entonces, pueden observar que el aumento en la tasa de interés es más grande que el aumento en el nivel de renta por el conocido efecto multiplicador, donde dice 1 y 2, donde dice 1 y 2. Entonces, y ese se desplaza a la derecha por el multiplicador, que es 1 sobre 1 menos PMG, PMC, propensión marginal a consumir, multiplicada por la variación del gasto, provocado por un aumento en la producción y la renta. Esto aumenta la demanda de dinero, elevando los tipos de interés, lo cual reduce la inversión, por lo que el aumento final en Y es menor que el multiplicador variación de G, Y1, Y2. Entonces, miren cómo ha hecho abstracción, porque lo que está hablando ahí es que un aumento en la demanda de dinero, elevando los tipos de interés. Entonces, cuando eleva los tipos de interés, de todas maneras la inversión cae. De todas maneras la inversión cae. El punto sería cuando ese R1 achurado, punteado, choca con la línea roja y S2 y tiene que caer más a la derecha, pero no cae por el efecto multiplicador, que es la intersección entre la línea negra y la línea roja. Por eso se observa que la tasa de interés es más grande de R1, R2 que el nivel de renta Y1, Y2. De todas maneras, cuando el Estado compra, aumenta el Producto Bruto Interno. ¿Okay? Esto es lo mismo, pero dado por el recorte impositivo. Volvamos de nuevo acá. Aumento de las compras del Estado, aumento del gasto público, es lo mismo. Entonces, cuando el Estado comienza a construir carreteras, a construir hospitales, a construir escuelas, ¿no? Sucede todo esos fenómenos que también. Cuando el Estado reduce los impuestos, se produce el mismo efecto. Pero aquí hay una cosa importante. En el primer caso, cuando aumenta el gasto público, eso se va contra el Producto Bruto Interno del país. Y cuando reduce los impuestos, eso se va a favor del consumidor. ¿Qué sucede cuando te reducen los impuestos? ¿Qué le sucede al consumidor? ¿Qué me sucede a mí cuando me reducen los impuestos? Cuando me reducen los impuestos,
aumenta mi ingreso disponible. Ya no me van a descontar 18% del impuesto al salario, me van a descontar 14%. Ese 4% es el aumento del ingreso disponible. Es el aumento del ingreso disponible. Entonces, un recorte impositivo, los consumidores ahorran, uno, de la propensión marginal a consumir del recorte, o lo que el crecimiento inicial del gasto es menor que la variación de los impuestos, que con la variación igual del gasto público. Dice acá, el crecimiento inicial del gasto es menor que la variación de los impuestos, que con la variación del gasto público. Igual, es igual. La foto tiene el mismo tamaño. Entonces, el multiplicador es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque cuando el impuesto baja, mi ingreso aumenta. Y viceversa. Cuando el impuesto sube, mi ingreso disminuye. Entonces, el efecto de la tasa de interés y el nivel de renta es menor para la variación de impuestos y para la variación de gastos. Lo que te quiere decir que cuando aumentas el gasto público, se va al favor del Producto Bruto Interno per cápita. Y cuando reducen los impuestos, se va a favor del consumidor. Eso es lo que sucede. Se va a favor del consumidor. En la política monetaria, entonces ya hemos visto dos políticas. Miren, ahora vamos a ver en la política monetaria. Si aumenta la masa monetaria mayor que cero, desplazo la curva LM hacia abajo, LM1 a LM2, a la derecha. ¿Y qué ocurre? Entonces, el equilibrio está en R1 y en Y1. Aumento, disminuyo la tasa de interés y aumento el nivel de renta, provocando una caída en el tipo de interés, lo que aumenta la inversión, causando un incremento en la producción y la renta. Entonces, observen, piensen un ratito que cuando baja la tasa de interés, aquí no estamos mirando gráficamente la inversión, pero ya está incluida, porque la IS es inversión, y es inversión, ¿no? Entonces, lo que aumenta la inversión, causando un incremento en la producción y la renta, cuando aumenta de Y1 a Y2. Entonces, aquí tenemos que un aumento en M, también que se va al consumidor, hace que aumente el nivel de renta. El nivel de renta. Aumento del gasto, disminución de los impuestos, aumento de la masa monetaria, hace que aumente el nivel de renta o Producto Bruto Interno. Esas tres políticas hacen que aumente mi PBI per cápita. Explicada la teoría, nos vamos a la realidad. Explicada la teoría, nos vamos a la realidad. Ha habido aumento del gasto público en los últimos 3 años, pero desde que entró este gobierno han aumentado el gasto público. En la realidad, si tú revisas las estadísticas de este país, este gobierno es el más pobre, ¿no? Ni el de Merino, que tuvo una semana, ya había firmado los decretos para que comiencen a construir. Ni el de Merino, que duró una semana, ya había firmado los decretos para que comiencen a construir, a reparar todas las carreteras y los puentes, miles de millones. Ya habían firmado. Bueno, no se concretó porque lo sacaron. Si tú revisas a Kuczynski, en el periodo que tuvo 2 años, él ejecutó un gasto público porque quería
Bueno, la broma es que él quería agua para la gente, ya el diluvio que le pasó en Piura le dio exceso de agua, ¿no? Ironía. Pero todos los presidentes desde Odría hasta la primera semana es dónde invierto el dinero del país para aumentar el Producto Bruto Interno. Para ver esa foto, esa que están viendo, esa es igual y esa foto es igual. Todos, todos. Odría fue el presidente que construyó más kilómetros cuadrados y le dio más bienestar al país, siendo dictador, pero desprendido, no abusivo como Velasco. Pero Odría no cambió el modelo, siguió con ese modelo de aquella época. ¿Okay? Entonces, miren, eh, la realidad nos dice que el gobierno de Fujimori también aumentó el gasto público. Olvidémonos de lo que robó ya, de lo que robó, de lo que mató. Si no hubiera hecho esas cosas, hubiera sido el mejor presidente de los últimos 30 años. Robó y mató y hace un pecado. Pero él aumentó el gasto público. Pero él tuvo que cambiar de modelo. El modelo neoliberal tímido que dejó Belaúnde con García en el primer gobierno, lo hizo un modelo neoliberal, ultra neoliberal fuerte. Y mejoró la calidad de vida de todos los peruanos, de todos los peruanos. Alguien va a decir de la pobreza también la redució. La reducción. ¿Bien? Entonces, por eso el próximo presidente que entre va a entrar a aumentar el gasto público. Qué fabuloso sería si saca un decreto y construye Tumbes-Tacna, el ferrocarril o el tren por todo el Pacífico. Serían miles de millones. ¿Estarían de acuerdo? Sí, tiene que estar de acuerdo, porque el aumento del gasto público trae empleo, ¿no? Y se van a mover todas las variables de la sociedad. Se va a mover la empresa del petróleo, la empresa de la gasolina, la empresa de las verduras, la empresa de los zapatos, la empresa de las camisas, todo eso se va a mover, ¿no? ¿No ven que es un circuito que da vueltas? Yo trabajo, tú me pones dinero en el bolsillo, yo me voy al mercado y ahí lo gasto. Y en el mercado encuentras todos los bienes sabidos y por haber. Si no existieran bienes sabidos y por haber, comienza la especulación y nace la inflación. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Aquí comenzamos con el recorte impositivo, ¿no? Los consumidores ahorran, uno, menos la propensión marginal al consumir, ¿bien? Del recorte, por lo que el crecimiento inicial del gasto es menor que la variación de los impuestos, que con el aumento del gasto. Entonces, aquí la curva IS se desplaza hacia arriba. Entonces, los impuestos disminuyen y la curva se desplaza hacia arriba. Aumenta la tasa de interés y por el efecto multiplicador, en la siguiente intersección, el color negro y el color azul, llega el Y2. ¿Por qué ese trocito más pequeño de Y1 y Y2 es más chico que el R1 y R2? Por el efecto multiplicador. El efecto multiplicador es geometría euclidiana. Ahí ustedes están viendo varios triángulos. Bueno, si han llevado una buena geometría euclidiana, ahí está la explicación, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el efecto de la tasa de interés y el nivel de renta es menor que la variación de los impuestos, por lo que un aumento del gasto público irá de Y1 a Y2.
vamos a ver la política monetaria. Un aumento de la masa monetaria, L1 y L2. La variación de la M desplaza, ¿no? Ya lo hemos visto, la curva L M hacia abajo, provocando una caída del tipo de interés. Cuando cae el tipo de interés, la inversión aumenta. En el mercado monetario cae el tipo de interés, la inversión aumenta. Lo que aumenta la inversión causando un incremento en la producción y la renta. Ahí está. Y1, Y2. Miren, nosotros con qué tasa de interés nos movemos. Nosotros nos movemos con la tasa de interés, la prima RAE, prima RATE. Entonces, esa tasa de interés se mueve entre 0 y 9, o sea, un dígito. Si esa tasa de interés sube, nos afecta. Si esa tasa de interés disminuye, a favor de nosotros. ¿Está bien? Porque el Perú está enganchado a esa tasa, que es en Nueva York. Lo que te quiero decir que nosotros estamos en la élite capitalista, somos un país, la palabra dominado no, porque ahora tú prestas dinero y pagas y no pasa nada, como lo hizo Corea del Sur, ¿no? Estamos en la élite, somos satélite de Estados Unidos y cada vez que ellos mueven sus instrumentos económicos nos golpean. El Fondo Monetario ha dicho que hasta septiembre la tasa de interés la van a bajar. ¿Y cómo la bajan? En 0,25. ¿No? En 0,25 cada 2 meses. O sea, comenzó en enero con 1, la han bajado a 0,25 hasta el 1 de marzo. 1 de marzo hasta el 1 de mayo, 0,25, 0,50 y así. Cuando bajan la tasa de interés en la prima RAI, lo que lo está diciendo Estados Unidos a todos sus países satélites es que pueden construir, pueden invertir. ¿Está bien? Eso es lo que se está diciendo. Entonces, por lo menos este año los países van a tener que crecer más después del coronavirus. Vamos a tener que crecer. Si tú abres cualquier periódico de ayer, de anteayer, de hoy día y de mañana, vas a ver que el Perú va a crecer al 2%. En 30 años, si crecemos al 2% en 30 años, alcanzaremos a Chile, que tiene 10% de pobreza. Chile tiene 10% de pobreza. Nosotros, ¿cuánto tenemos de pobreza? Tenemos más de 30. O sea, en 30 años alcanzamos a reducir la pobreza al 10%. La única forma que se caiga la tasa de pobreza es aumentando la inversión. Es aumentando la inversión. Ya no hay otra forma. Ya no hay otra forma. Chile pertenece al OCDE hace 20 años, que seguramente los requisitos eran mucho más suaves para ingresar a ese club. Nosotros recién vamos a ingresar y nos piden requisitos hasta por gusto. Una vez que se cumplan los requisitos, ingresamos. Es ese club. Ese club te permite cambiar, intercambiar con todos los países del mundo los bienes y servicios que tenemos. Nosotros no le podemos vender a los países que no están inscritos en ese club, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de ese país.
Y como ustedes saben, Chile ya rechazó la izquierda con un 62% apabullante. Con un 62% apabullante. Ahí está. Monedero. Ya, ya, chiquito. Bien, entonces nosotros tenemos que tratar de crecer a más del 10%, a más del 2%. Y nosotros crecemos al 5% de aquí en adelante. Mire, todavía nos faltan 2 semestres, ¿no? Nos faltan 2 trimestres, perdón, 2 trimestres. Si logramos crecer, que sería un milagro, al 4%, y de ahí el próximo año al 5% hacia adelante, en 4 años reducimos la pobreza y alcanzamos allí. Pero si crecemos al 2% anual en 10 años, ya tenemos que soportar a los pobres. Que son seres humanos y la Constitución dice que hay que mantenerlos vivos, correcto. Pero la parte política tiene que ser más honesta. Nada más. Nada más. Entonces, como ustedes saben, en los países existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno es independiente y autónomo, ¿correcto? Entonces, el judicial anda mirando quién se sale, quién hace cosas fuera de lugar. Entonces, Castillo recibió 1,500,000 por cambiar al jefe de la SUNAR. Ya qué rico sería, ¿no? Yo como director me das 1,500,000 y cambias al que está de frente, al directivo, al presidente de la SUNAR, lo cambias y pones al que te han pagado. Entonces, una vez que han puesto al que han expulsado, han puesto al que han cambiado, comienzan a hacer cosas fuera de lugar. Esa Goray vendió, como es, ¿no? Le vendió a dos empresas constructoras 100 hectáreas para construir. Ya está construida todo, pero el terreno no era de ella, simplemente lo había adquirido en forma fraudulenta. Entonces, todos los que pagaron se alocaron. Esos son $50,000 que hay que pagar. Y ahí viene la reacción. Entonces, ¿cómo lo solucionarán? Eso que sale en televisión, las piscinas bonitas, eso, antes de comprar tienen que saber. Si no saben, mejor no compren, ¿no? Mejor no compren. Entonces, ya están engrampados, ya pagaron, pues, ¿quién le devuelve? Acá nadie devuelve nada, nadie devuelve nada acá. Entonces, están luchando para que eso se legalice, ¿no? Entonces, la corrupción retrasa el crecimiento económico. Eso es lo que te quiero decir. Y este presidente, antes de que asumiera la presidencia, ya estaba vendiendo al país con zapatos. Ahí están las pruebas, a las pruebas no remito. Sus propios ministros ya están hablando, ya, porque cuando le dicen, oye, te vamos a dar 15 años de cárcel, o hablas. Ya Chero comenzó a hablar ya, ¿no? Jaina, ahí lo hacen sufrir hasta que le toque su careo le toca aquí a 20 días. Y le van a decir lo mismo, 30 años o hablas. Y va a tener que hablar, ¿no? Va a tener que hablar. O te quieres comer 30 años de cárcel, o 20 años de cárcel, o 10 años de cárcel. Nadie quiere comerse ni un día de cárcel. Es horrible. Bien, ahí tienen. Ahora vamos a hacer la interacción entre la política fiscal y monetaria. Entonces, ¿cuánto es factorial de 3? ¿Cuánto es factorial de 3? A ver.
Los que han estudiado matemática 4, hasta 4. ¿Cuánto es factorial de 3? Espero esa respuesta, si no, no avanzo. ¿Cuánto es factorial de 3? 6, profe. ¿Saben cómo se saca el factorial? ¿Cuánto? 6. Factorial de 3. ¿Cuánto es factorial de 3? A ver. 6, profesor, 6. 6. ¿Y factorial de 4? 24. 24. 24, ya. Entonces, ahí tienen ustedes, falta poner M en la masa monetaria, G es el gasto público, T son los impuestos y R es la tasa de interés. Factorial de 4 son 24. Existen 24 combinaciones de esos 4 elementos. Hay 24 fórmulas para hacer la política monetaria y fiscal de un país. ¿Está bien? Entonces, ya te dije la primera, todos los presidentes que entran aumentan el gasto público, ¿no? Y o reducen los impuestos, y o reducen el gasto público, y o aumentan los impuestos, y o aumentan la masa monetaria, y o reducen la tasa de interés, y o reducen la masa monetaria, y o aumentan la tasa de interés, y así sucesivamente. 24 operaciones. Entonces, ahorita, si te pones a averiguar qué es lo que está, qué política está aplicando Dina Boluarte en el Ministerio de Economía y Finanzas, es aumentar el gasto público y o mantener constantes los impuestos. Y si te pones a averiguar qué está haciendo Velarde en el Ministerio, en el Banco Central de Reserva, está tratando de disminuir la masa monetaria y mantener la tasa de interés. Como nosotros estamos conectados a la prima raíz, nos vemos un ratito. Ya, entonces, Velarde está controlando, tratando de reducir la masa monetaria y tratando de aumentar lentamente la tasa de interés. Como vamos a crecer al 2% de producción, entonces el dinero tiene que estar proporcional a ese crecimiento. Piensa un ratito. ¿Cuántos cantantes del mundo están llegando al Perú? Un montón, por no decirte más de 20 en el transcurso del año. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene plata en el bolsillo. Que hay gente que tiene dinero en el bolsillo. Hay gente que ahorra y tiene dinero. Si las entradas ya están vendidas de aquí a estos cantantes que vienen en octubre y en noviembre y en agosto, ya están vendidas. O sea, puede aumentar. El consumidor ya puso el hombro. Ahora falta que Dina Boluarte ponga el hombro para no crecer al 2, por lo menos crecer al 3. Y de esa manera aumentamos el PBI per cápita un poquito y bajamos 1.5 de pobreza. Eso es todo. La pregunta es, ¿la presidenta está tratando de hacer eso? Se supone que tiene que hacerlo.
Si no lo hace, no está a la talla de ser una presidenta. O no conoce las funciones de una presidenta. Entonces yo te pregunto, ¿has leído tu ROF? Contéstate tú mismo. ¿Has leído tu ROF? ¿Has leído tu MOF? ¿Has leído tu reglamento interno de estudiante de la Facultad de Industriales completo? No. Tal vez lo mismo le estará pasando a ella, ¿no? Por sus múltiples ocupaciones. Bien, entonces, en el mundo real, quienes formulan la política monetaria pueden ajustar la masa monetaria en respuesta a cambios en la política fiscal o viceversa. Entonces, para solucionar una crisis, o toma la política monetaria, o toma la política fiscal, o tomas ambas políticas. Respuesta, aumento del gasto público. El gobierno aumenta el gasto público. Posibles respuestas del Banco Central, de Reserva del Perú. Mantiene la masa monetaria constante. Mantiene la tasa de interés constante. Y eso se hace para mantener el nivel de producto o renta o Y constante. En este caso, los efectos del gasto público son diferentes. Son diferentes. Mira, cuando se construye una carretera o se repara una carretera, si ha viajado hacia el norte o hacia el sur, más de 100 kilómetros fuera de Lima, ves que están reparando, ¿no? Se necesita petróleo. El petróleo se importa. Ese importa sale de nuestros impuestos. A esos señores que trabajan a 100 kilómetros fuera de Lima, hay que darles de comer. Alguien tiene que venderles comida. Esos que les venden comida van al mercado y compran todos los aditivos para alimentarlos. Apio, papa, camote, rocote, todo. Los que venden esos productos reciben su pago. Ellos tienen utilidad y la que compra tiene su bienestar para poder vender al subsiguiente, que es el consumidor de las carreteras. Y es así como el mercado soluciona los problemas y es así como todo funciona. Es así como todo funciona. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, ¿no? M. Respuesta 1. M se mantiene constante. Cuando dice M se mantiene constante, quiere decir que cuando se mueve la política fiscal, el gasto o los impuestos, la LM es una curva dada. Está dada, no se mueve nada. Sirve para hacer las intersecciones. Ceteris paribus la curva de LM. Entonces, aumenta el gasto público, aumenta la tasa de interés, cae la inversión y aumenta el gasto público en ese montante o en ese pequeño espacio, ¿no? En ese pequeño espacio. Si el gobierno eleva el gasto público, se desplaza a la derecha, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú mantiene constante la LM, entonces la LM no se desplaza. ¿Cuáles son los resultados? Variación de Y es Y1 menos Y barra. Variación de R, R2 menos R1. Entonces, basta ponerle aquí, ¿no? R2, Y2, pero no sé cómo se pone aquí. A ver si sé. Ya perdí. Listo. Y este sería. Ay, ay, ay. Ya está. Este sería, ¿no? Y aquí sería Y2 menos Y1,
¿no? Acá en esta gráfica habría que ponerle, ahí ya no sé poner. Entonces, ahí vean cómo es esta fotografía. ¿Está bien? Cuando se aumenta el gasto público, la IS se va a la derecha, aumenta la tasa de interés y aumenta el nivel de renta o producto, o el PBI, de Y1 a Y2. ¿Está bien? El resultado Y2 menos Y1, ese es el aumento. R2 menos C1, ese es el aumento. Respuesta 2. Se mantiene R constante. Entonces, para mantener la tasa de interés constante, yo aumento la masa monetaria. Aumento la masa monetaria. ¿Qué es la masa monetaria? La moneda que tienes en tu bolsillo y el papel que tienes en tu bolsillo. Papel moneda, los billetes. Entonces, se desplaza la LM a la derecha, de tal manera que la tasa de interés no aumenta, queda en el mismo sitio. Entonces, R3 menos R1 y la variación de R es igual a 0. Esa es la otra política que tiene que jugar diariamente el banco. Y el último, Y se mantiene constante. Para que Y se mantenga constante, tiene que disminuir, ¿no? Reduce la masa monetaria, disminuir la masa monetaria. Y el IS aumenta y disminuye la masa monetaria y queda. Estas políticas se dan, sí. Esta es estática comparativa. De esto viven los economistas. Así como los ingenieros viven de los modelos de sensibilidad, ¿no? En cada ingeniero civil, ingeniero electrónico, el arquitecto, ¿no? Entonces nosotros vivimos de esta estática comparativa. Esta es estática comparativa. Suponiendo, jalando, moviendo e interpretando, ¿no? Eso es lo que sucede. Perturbaciones sobre la IS. Inversión ahorro. Cambios exógenos en la demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, un boom o crash en el mercado de valores cambia la riqueza en los hogares. Aumenta el consumo, ¿no? Si todo el mundo antes iba a Venezuela a trabajar porque existía excesivo trabajo y buena paga. Todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos a trabajar porque existe trabajo y buena paga con respecto a nuestro salario, ¿no? Un jubilado en Estados Unidos gana $3,000. En este país un jubilado no gana ni $500. Esa es la diferencia. Cambio en la confianza o expectativa de los consumidores o de los empresarios. Entonces, si hay confianza, el consumidor paga. Si hay confianza, los empresarios invierten. ¿Quieres aplicar a la realidad esto? Los empresarios no confían en Dina Boluarte. Es muy frágil. Cualquier momento se la traiga abajo. Si traen a Dina Boluarte, si los congresistas la vacan, ellos también tienen que irse, por norma. Ellos tienen que irse, por ley. Ya no hay otra. Máximo un año. Máximo un año. ¿No? Máximo un año. Ya no hay más. Así como en Ecuador. En Ecuador el presidente vacó a todo. Ya no hay nadie detrás del presidente. Ya está. Pero él tuvo el coraje de decir, yo vaco. Y aquí el 31, no sé, pues por decirte, el 31 de diciembre son elecciones. Punto. Y en julio son las presidenciales. Se acabó. Pero él dijo, yo me voy. Bueno, Dina dijo que sí iba con el presidente, pero ya sabe que nos mintió. ¿No? Eso se llama confianza. Los hogares están en función de la confianza. La riqueza de tu familia y la mía va en función de la confianza. Ya mi señora se fue a trabajar. No tiene por qué trabajar, pero se va a trabajar. Le gusta el trabajo. Ya de la ciudad le han dicho, ya no te queremos.
votan. Si la votan, le llenan el bolsillo de dinero. Pero como el peruano es envidioso, mira qué horas son. Son las 9. La entrada es una vez a las 8. O sea, para entrar a las 8 hay que levantarse a las 6. Nosotros nos levantamos 7:30. Bueno, por ustedes 7:30. Pero si no, nos quedaríamos durmiendo hasta las 9. Como el peruano es envidioso. Sus dos jefes ya le empapelaron, la votaron y le han rechazado la papeleta de expulsión. El peruano piensa que es su dinero, ¿no? El jefe está ganado. ¿Qué vamos a hacer? Llega tarde, ¿no? Eso cuando el ser humano no sabe sus derechos y deberes. A su compañera la cogotaron por llegar tarde y renunció. Cuando renuncia no tiene derecho a nada. Cuando la chica se da cuenta y quiere a los 10 días meter los papeles para hacerle juicio, ya es demasiado tarde. Son 3 días laborables. Ese cuando la gente no sabe, no leí. Yo leí el ROS de la SUNAT por mi señora, yo leí el MOF. Ya llega, total, deja y verdad que les descuento. El mes pasado le descontaron 11 días, está bien, descuéntame, total, no me interesa. 11 días le descontaron. Y en este mes ya van, ¿cuántos días? Ya van 4 días, ¿verdad? Ahorita ya 5 días. Es por llegar tarde se van acumulando, ¿no? Pero bótame, felices. Los jefes son condescendientes. No ya hice, pero no quiere. El súper no quiere, porque te llevas una buena cantidad si te votamos. Este es cuando el ser humano sabe sus derechos, ¿no? Aquí viene todo esto, a que en los ejemplos en el mercado de valores hay cambio en la riqueza de los hogares. ¿Cuál es el cambio en la riqueza de los hogares? Te sacan los 17 millones de la tinga, tu forma de vida cambia. Si yo me saco los 17, ya no vivo aquí en Pueblo Libre, ni en este escritorio que tiene 3 por 3, 9 metros cuadrados, ¿no? Que para mí es grande, pero por tanto libro que hay es chico. Si cambia mi riqueza, es decir, es que hay a veces personas que hacen favores y hay que decir de arranque la verdad. ¿Te va a costar? No, en la empresa. Ya. ¿Te pueden votar? Mi jefe, a la en 2. Es que es la verdad y la confianza. Mira, he tenido 3 días y recién me llama. Tiene duda ya, el amigo, tiene duda, me tiene duda. O sea, no es igual que yo entré a 10 para las 8, estaba Pelagio, era no. Pelagio me escucha, Pelagio me escucha, Pelagio no me respondió nada. 10 para las... Lo único que le iba a decir, Pelagio, toma el desayuno y me llamas a las 8:05. Pero no, ¿cómo no me contestó? Ya. Bueno, cambio de la confianza o expectativa en los consumidores. El cambio en la confianza. Los inversionistas no ponen su plata porque le tienen temor a Dina. O sea, no es porque robe, no. Es porque es frágil en sus actos. Entonces el inversionista dice, si es frágil y viene, no sabemos quién va a venir. Pero esto sí le puedo decir. El próximo voto de cada uno de ustedes tiene que ser por modelo neoliberal. Ya no hay otra. Ya no existe otra. Izquierda es un fracaso completo. Esto lo dije en una clase de posgrado el día sábado y 4 se me vinieron, pero tuve que demostrarles con hechos, números y actos, ¿no? Hasta Lenin le dije. Lenin fue el que cambió el Das Kapital, si no lo saben, en el año 16.
El socialismo se fundó en Oxford, en Inglaterra, pero los ingleses nunca lo aplicaron, pero lo crearon. Se convenció el tipo. No era joven, pues tenía 50 años. Pero bueno, perturbación de la LM, cambios exógenos de la demanda de dinero. Una ola de fraude de tarjeta de crédito aumenta la demanda de dinero. ¿Por qué hay más cajeros en Lima? Para no contratar jóvenes en los bancos, para no pagarles sus seguros. Pero ellos quieren en los bancos una determinada proporción, de tal manera que la base del banco descansa en todos esos jóvenes. ¿Cómo que descansa? El gerente tiene la obligación de ver de los 6 que están en la ventanilla, por lo menos el 50%, 3 se quedan hasta que se mueran en el banco. ¿Y qué hacen? Los invitan a que compren su departamento, su carro, y a eso no lo pueden votar, porque ahí los tienen descontándole su salario. Por eso es que los jóvenes que tienen 20, 24 años en los bancos compran su departamento, su carro, ya están enganchados 10, 15 años. Serían 40 años, a los 40 ya se pueden cambiar de banco, con toda la experiencia que tienen. Ya no se van. ¿Por qué? Porque los ascienden y ellos amplían el mercado interno de ellos. Ese es el secreto. Y los bancos, su modo de vivir que quiere más personas, aunque tengas un sol en el banco, más personas es más caché para el banco. Entonces, la ola de fraudes de tarjeta de crédito aumenta la demanda de dinero. Más cajeros o internet reducen la demanda de dinero. Ahora que han sacado el PLIN, el YAPE y no sé qué más. Usa el modelo IS para analizar los efectos del MU, del mercado de valores, que enriquece a los consumidores. Después de una ola de fraudes con tarjeta de crédito, los consumidores utilizan efectivo o mayor frecuencia en sus transacciones. Para cada perturbación, use el diagrama ISLM para mostrar los efectos sobre los valores de la tasa de interés, el nivel de renta o producto. Y, el nivel de renta o producto bruto interno. Determina qué sucede con el consumo y la inversión y la tasa de desempleo, paro y desempleo. Entonces vamos a ver respuesta, parte 1, caída del mercado de vivienda. La IS se mueve a la izquierda, causando una caída de la tasa de interés y nivel de renta. O sea, se reduce el gasto público. Eso es lo que te está diciendo. Se reduce el mercado de vivienda, del gasto público. Es como que decir, cuando tú sales a Lima a pasear o a caminar o te vienes a tu universidad, encuentras infinidad de edificios que los están construyendo. Ya. El supuesto es que todo eso se para. Todos esos edificios que se construyen en Lima se paran. Por cualquier motivo. Se para porque el constructor del banco no le da plata para pagar. Se para. Ese es el efecto que sucede en la fotografía, ¿no? El consumo cae debido a la disminución de la riqueza y de la renta. Y la tasa de interés aumenta porque la R disminuye. Tú no ves ahí la inversión, pero disminuye la tasa de interés y aumenta la inversión. Como estamos analizando el modelo de viviendas, el nivel de renta cae. O sea, todo ese sector se paraliza. Se paraliza. Un obrero de construcción gana 1.800. Ya pues entran a las 7, salen a las 4 y se llevan durante 6 días, 5 días, no sé, son 1.800 soles, ¿no? Incremento en la demanda de dinero. La LM se mueve a la izquierda, causando un incremento en la tasa de interés y una caída en el nivel de renta. Entonces, cae de Y1 a Y2 y aumenta la tasa de interés. El consumo debido a la disminución de la renta. Cae el consumo. ¿Por qué cae el consumo? Porque mi nivel de renta disminuye.
Cuando mi nivel de renta disminuye, yo consumo menos, ¿no? Yo consumo menos. La inversión cae porque la tasa de interés aumenta y el desempleo aumenta porque ya disminuye. Cuando cae la renta, el desempleo aumenta. ¿Por qué cuando cae la renta el desempleo aumenta? Porque antes consumía 10 panes y ahora como me han botado del trabajo, consumo 2 panes. El que produce pan deja en stock 8 panes. Y esos panes se hacen budín o se malogran. El propietario de esa panadería tiene que despachar a 1 o 2. Y eso es que aumenta el desempleo. Y ese efecto se da en todos los negocios, no solamente en la panadería. Ese es el problema. ¿Saben? Por eso que cuando Castillo, si Castillo estuviera ahorita sentado en el gobierno, ya estuviéramos rumbo a Venezuela, ya, igualito que Venezuela estaríamos. Todavía no he leído un artículo que dice cuántos peruanos se han ido desde que asumió el poder este señor, o este grupo, porque el DINA pertenece a ese grupo. Te aseguro que se han ido como 20.000 se han mandado a mudar, porque ellos ya pasaron, ¿no? Ellos ya saben, la gente que viaja sabe cómo funciona esto. Se han ido. Antes de que, ya cuando ganó Castillo 2 meses antes, leías en los edificios se vende departamentos, se vende casa, en San Isidro se vende residencia, en todas partes. Ahí se vivía de Estados Unidos o de Europa. Más tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Bien, ¿alguna pregunta? Recesión en el 2001. En Estados Unidos, cuando ocurre el aumento de desocupados, la gente se suicida. Se suicidan 800 al mes. A ver, busquen en internet, no sé si es 800 al mes o 800 diarios. ¿Cuál fuera el resultado? No es significativo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la tercera población del mundo. Primero China, segundo la India, tercero Estados Unidos. No es significativo. Pero cuando hay una recesión, que es la caída de la producción, el desempleo aumenta. En ese país la gente se suicida. Y en este país, ¿qué ha sucedido? En este país la gente se lanza al mercado informal. Se lanza al mercado informal. Vende ropa, caramelos, lo que encuentran, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno disminuyó 0.8 comparado con el promedio anual del crecimiento 3.9 durante el 94-2000. Cuando disminuye el Producto Bruto Interno es una recesión. La ventaja de Estados Unidos es que cuando tienen una recesión, máximo 3 trimestres. O sea, en el año la soluciona. Máximo 3 trimestres. En el tercer trimestre soluciona su recesión. Si quieres saber por qué, porque ellos tienen toda la data al día y la corrigen inmediatamente dónde está el defecto y hacia ahí apuntan. Caída de la bolsa de valores, cae el consumo. La de recesión del 2001, ahí está. Caída de la bolsa de valores, ¿no? Observen la peculiaridad. Bueno, del 95 aumentó. En julio del 96, 97, cayó un poquito y de nuevo subió. En 97, en el primer trimestre, hubo una recesión y después subió. Y último trimestre del 97 cayó y después subió. En julio del 99 cayó largo y después subió. Y si nos vamos al 2001, cae
hasta el segundo o tercer trimestre y ahí se recupera un pedacito. Vuelve a caer y se recupera. Y en el 2002 cae brutalmente porque es lo que sigue de la crisis de vivienda y se recupera. Entonces, la ventaja de este país es que siempre cae y aumenta, cae y aumenta. No es como nuestro país que cuando hay una recesión cae y se va hasta el hoyo más profundo. Pasa hasta negativo, pasa, ¿no? Porque no tenemos la contundencia que tienen ellos. El 11-9, causas, 2-11-9. ¿Qué fue el 11-9? ¿Qué acontecimiento ocurrió? A ver, bien, El atentado contra las Torres Gemelas. el atentado, exacto, el atentado, ¿no? El atentado. El atentado aumentó la incertidumbre. El atentado mató la confianza de los consumidores y empresarios. El atentado ocurrió el menor gasto, la curva IS se desplaza hacia la izquierda. El gasto público cayó por el atentado. Entonces, las personas que ocasionaron esta caída, ¿y por qué las Torres Gemelas? ¿Saben algo? ¿Por qué las Torres Gemelas? ¿Por qué no se llevaron el Empire State? ¿Cómo se pronuncia? ¿Por qué no se lo llevaron eso? ¿Por qué se llama Torre Gemela? Que en la Torre Gemelas estaba concentrado todo el poder de la Bolsa de Valores. Era la meca de las inversiones de la Bolsa de Valores. Entonces ellos pensaron que se traían abajo esos dos edificios, el mundo se paralizaba, el mundo, porque ahí se concentra toda la Bolsa de Valores, todo. Y una vez más descubrieron que Estados Unidos, su Bolsa de Valores no es la primera, la Bolsa de Valores es la tercera, la primera es la de Inglaterra. Estados Unidos mueve diariamente millones de millones. En Londres mueven billones de billones. Pero como los americanos tienen su BACAC, bueno, yo BACAC le digo, tienen una copia de lo que procesan todos los días, ¿no? Es bueno tener una copia de todo, ¿no? A las 12 horas, porque ya los productos estaban cayendo brutalmente, los precios estaban, eso no estaba en el programa, los precios estaban aumentando vertiginosamente. A las 10 horas soltaron el BACAT y todo se normalizó. ¿Sí? Bueno, se equivocaron los de Bin Laden, ¿no? Y ahora a la casa de quien lo hizo, sea quien sea, un chivo expiatorio, que barre con todo, ¿no? Entonces, en Manhattan, en Nueva York, ahí al frente de la bolsa está el barrio más caro, ¿no? Es como decir, aquí en San Isidro está la bolsa de valores. San Isidro está la bolsa de valores. Se lleva a San Isidro, el metro cuadrado valía $10, pues ahora vale $5,000 el metro cuadrado. O sea, los que viven en Manhattan tienen dinero. Son más ricos que los que viven afuera, en la ciudad. $5,000, $10,000 el metro cuadrado. O sea, ¿cuánto te cuesta una casa de 100 metros cuadrados? Bien, entonces, eso aumentó la incertidumbre, la confianza se perdió y el menor gasto en gasto público. Causas. Otra causa. Enron, Gold Company y dos empresas más, antes de que se trajeran las torres abajo, 5 o 6 años antes, estas transnacionales que compraban acciones del petróleo, las ponían en el mercado, inflaron los precios en base a una mentira.
nunca pensaron que los iban a descubrir, pero por ahí alguien siempre tomando alcohol suelta el pico, ¿no? Entonces alguien escuchó y les hicieron a Enro más que todo, que era la más grande, la visita inopinada. ¿Qué es lo que hacían estos? Las acciones las inflaban. Las vendían 100 y ponían que habían vendido 1000. Y en los libros aparecían 1000 con cada una con su precio. Y el dinero tiene que estar ahí. Cuando van a revisar, el dinero no está. Y eso ocasionó una caída del 1% al Producto Bruto Interno, medio por ciento norteamericano. O sea, se creó la desconfianza. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Los primeros alumnos de la universidad, de las mejores universidades norteamericanas. Los de Harvard, los de Massachusetts, los de Miami, ¿no? Los del MIT. Entonces, ¿dónde quedó la ética de esa gente? O sea, todos los días son diferentes, ¿no? En la vida real. Bien, ¿de dónde quedó la deontología, la ética, la sabiduría? Respecto a la política fiscal, se desplazó la curva IS a la derecha. Recorte impositivo 2001-2002. Aumentaron los gastos. Esto fue lo que pasó cuando se bajaron las Torres Gemelas. 2001-2003. ¿Por qué subvencionó la industria aeronáutica con miles de millones? Reconstruyeron Nueva York y se salieron de la guerra de Afganistán. Se salieron los americanos. Ese chancho no da manteca, dijeron, ¿no? Entonces, subvención a la industria aeronáutica. Reconstrucción, Nueva York. Y la guerra de Afganistán. La respuesta a la política fiscal desplazó la curva S y S a la derecha, ¿no? Eso fue lo que aplicó Estados Unidos para salir de la crisis, ¿ok? Bajó los impuestos, automáticamente hace que la IS se vaya a la derecha, ¿no? Como acá, pero, ¿no? Como acá. Ahí está. Igualito, eso es lo que hice. Recorte impositivo. Bajó los impuestos, aumentó el gasto público, aumentó cuando aumenta el nivel de renta o PBI, aumenta el empleo. Sube la tasa de interés, baja un poquito la inversión, pero aumenta el empleo en menor potencia. Y eso es lo que hice. Bien. Ahí. La recesión de Estados Unidos en el 2001, ¿no? Por meses. La caída, ¿no? Por meses. La política monetaria, desplazar la curva de la LM a la derecha. Esto es lo que pasó en la recesión. La prensa habitualmente informa de los cambios de política del Banco Central como cambios en los tipos de interés. Como si el Banco Central tuviese control directo sobre los tipos de interés del mercado. De hecho, el Banco Central fija como objetivo el tipo de interés de los bancos y se cobran entre sí por depósito de un día. El Banco Central cambia la oferta de dinero y desplaza la curva LM para alcanzar su objetivo. Los demás tipos a corto plazo generalmente se desplazan siguiendo el tipo fijo del Banco Central. Entonces, ese es el instrumento que aplica el Banco Central. ¿Cuál es el trabajo del Banco Central? Es controlar el nivel de precios, o sea, controlar la inflación. Ver diariamente el tipo de cambio. El tipo de cambio ha disminuido de 3,96, 98, ha bajado a
Hoy día 3,62. Ha bajado más de 30 y tantos puntos. O sea, está generando estabilidad. Entonces, la gente que ahorra compra dólares y los guarda, ¿no? Para tener seguridad. Ni una moneda es más fuerte en América del Sur que el dólar. Ni una. Ni una. Bueno, el BRIC, ¿qué es el BRIC? ¿Qué es el BRIC? BRIC, B es de Brasil, R es Rusia, I es la India, C es China y S es Sudáfrica. Ese es el BRIC. BRIC. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos se han reunido la semana pasada para crear una nueva moneda en el mundo, para hacerle contrapeso al dólar. Si tú vas a Europa, cambias euros. Todo es en euros mayormente, menos en Londres, ¿no? Y también hay dólares, pero en menor cuantía. En menor cuantía hay dólares, en menor cuantía. Se cambian dólares, pero todo el mundo prefiere euros, ¿no? O sea, poco usan el dólar. Los viajeros de Sudamérica llevan dólares o euros, ¿no? Pero allá los cambian en euros, ¿no? Bien. ¿Por qué el Banco Central fija como objetivo los tipos de interés en lugar de oferta de dinero? Porque son más fáciles de medir que la oferta de dinero. El Banco Central puede pensar que las perturbaciones sobre la curva LM son más frecuentes que las perturbaciones sobre la curva IS. Si esto es así, entonces fijar como objetivo los tipos de interés estabiliza la economía mejor que fijar como objetivo la oferta de dinero. Mira, el Banco Central, los bancos centrales de todo el mundo, su objetivo es controlar la inflación y medir todos los días el tipo de cambio. Estos 5 países se han unido para hacer una nueva moneda para darle contrapeso al dólar. La pregunta es, en 1948 se reunieron en Europa todos los países de Europa occidental y una parte oriental, ¿no? Para crear el euro. En el 48. Después de 50 años, crearon el euro. En el 98, en el 48 se reunieron con la idea, fueron amasándola, creándola, reuniéndose, hasta que en el 98 se creó el euro. ¿Le hace contrapeso? Sí, porque en Europa mayormente se usa euro. Entonces, estos señores quieren hacer una moneda para darle contrapeso al dólar en Sudamérica, Brasil en Sudamérica, ¿no? Rusia en Europa Oriental. La India, que está junto a China, que mueve un mercado bien inmenso. Y Sudáfrica. Se demorarán 50 años más, pues. Yo ya no estaré vivo, ustedes tendrán 60 años, ¿no? Por lo menos 60 años, y aparecerá esa moneda nueva. Pero los chinos van a querer que sea el yuan. El yuan, ellos van a querer. Aunque ellos son los que están comandando este BRIC, ellos son. Entonces vamos a pensar que el Banco Central puede pensar que las perturbaciones sobre la curva LM son más frecuentes que las perturbaciones sobre la curva IS. Si esto es así, entonces fijar como objetivo los tipos de interés estabiliza la economía mejor que fijar como objetivo la oferta de dinero.
la demanda agregada. Hasta ahora hemos usado el modelo IS para analizar el corto plazo cuando el nivel de precios se supone fijo. Esta es la teoría keynesiana. Keynes decía que la inflación no la puedes eliminar, solamente la puedes controlar. Entonces, hacía un supuesto y decía que el nivel de precios es fijo, pero que existe está inherente en el modelo. Sin embargo, un cambio en el nivel de precios desplaza la curva LM y por lo tanto afectaría el nivel de renta, Y. Entonces, la curva de demanda agregada, introducida en el capítulo 10, captura esta relación entre P y E. Ahí va. Esa es teoría keynesiana pura. Mira, y este es el meollo de los 3 capítulos, esta gráfica. RY, donde está la curva ISLM. Y debajo de esa curva está nivel de precios, nivel de renta y la demanda agregada AD. Entonces, ¿qué sucede cuando sube la tasa de interés? Ahorita podemos hacer un montón de análisis. Si sube la tasa de interés, la inversión cae. Si cae la inversión, como está directamente proporcional con el nivel de renta, el PBI cae de Y1 a Y2. Si cae el nivel de renta de Y1 a Y2, el desempleo aumenta. Si el desempleo aumenta, ¿no? Me genera problemas sociales. Problemas sociales. Entonces, cuando el nivel de empleo cae de Y1 a Y2 y la renta disminuye de Y1 a Y2, los precios aumentan. Al revés, los precios aumentan y sucede que el nivel de renta cae. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tasa de interés? Que se aumenta la tasa de interés, suben los precios. Ese es el problema. Si aumenta la tasa de interés, la inflación aumenta. Dicha la teoría que están mirando, nos vamos a la realidad. ¿Cuánto ha sido la inflación el año pasado? 8.7. ¿Cuánto ha sido antes del año pasado? 10, 15 años, 17 años antes del año pasado. Ha sido 3%, 2%, 3% anual. Pero por el bendito coronavirus se ha ido a 8.7. Este año, dice Velarde, que la inflación tiene que bajar automáticamente con la mano invisible. ¿Y cómo te das cuenta que está bajando? Porque la gente está consumiendo. La gente consume teatro, consume fútbol, consume bienes, consume fiestas, consume juerga los días viernes y sábado, ¿no? Porque no es gratis, eso cuesta. Entonces, eso es lo que se entiende en estas curvas. Entonces, la curva dice, se aumentan los precios, el M sobre P. ¿Por qué cae el M sobre P? Porque ese P que está con la flechita izquierda es igual que ese P que está debajo de la M. Y como es una pendiente, M sobre P saldos reales, al aumentar el nivel de precios, el numerador disminuye. Si la tasa de crecimiento de P es mayor que la tasa de crecimiento de M, el resultado es que disminuye. Si quieres al revés, si la tasa de crecimiento de M es mayor que la tasa de crecimiento de P, la flecha sería hacia arriba. Entonces, como está indicando, suben los precios, los saldos reales caen, la LM se va a la izquierda, ¿no? Se va a la izquierda, o sea, disminuye, entonces la tasa de interés aumenta. Al aumentar la tasa de interés, la inversión cae. Ahí tú no ves la inversión por ningún lado, pero ahí está, cae. Al caer la inversión, cae el nivel de renta, el nivel de producto, Y1 a Y2. Al caer el nivel de renta, precios aumentan. Los precios aumentan. Además, cuando cae el nivel de renta, el empleo disminuye o el desempleo aumenta. Y si el desempleo aumenta, el stock de los bienes y servicios aumenta.
y al aumentar el stock en todas las empresas, de las que venden papaya hasta los que venden televisores y aviones, tiene que votar a la gente porque ya la gente no está consumiendo. Es el económico. Es el económico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? La política monetaria, esta es la derivación de la curva de demanda agregada. La política monetaria y la demanda agregada. ¿El banco puede aumentar la demanda agregada? Sí. Al aumentar el banco la masa monetaria, o sea, crean nuevos billetes y monedas, la LM se mueve a la derecha. Al moverse la LM a la derecha, aumenta el nivel de renta o producto de Y1 a Y2. La tasa de interés disminuye. Al disminuir la tasa de interés, la inversión aumenta. Al aumentar la inversión, aumenta el nivel de renta o producto de Y1 a Y2, del negro al verde. Al aumentar Y1 a Y2, aumenta el empleo y todo se dinamiza. Como el modelo es manteniendo los precios sin que se muevan, según la teoría keynesiana, el modelo funciona. O sea, cuando la inflación se mueve entre 1 y 2, es prácticamente fija. Pero si estuviera encima de 8 y de 10, ya exacerba todo. Porque el aumento de los precios hace que los consumidores pierdan confianza y por ende pierdan el consumo. El consumo baja. ¿Está bien? Pues eso es todo lo que tienen que saber. Aumenta la masa monetaria, la LM se mueve a la derecha, cae la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta el nivel de renta, aumenta el empleo, cada valor de P. La política fiscal y la curva de demanda agregada. Una política fiscal, ahí aumento del gasto público, o que es lo mismo, reducción de los impuestos. Ya saben que si aumenta el gasto público, todo lo que sucede se va a favor del Producto Bruto Interno per cápita. Ya saben que si los impuestos bajan, se va a favor de los consumidores. Si mañana me bajan los impuestos a la gasolina, pues ya no pago 100, ya no ahorro 20 soles. O ahorro el dinero montante. ¿No? Si me bajan los impuestos. Entonces, aumenta la demanda agregada. Ahí está la aumenta. La IS se va a la derecha y el nivel de renta aumenta el empleo y los precios ceteris paribus permanecen casi igual. Entonces, aquí falta poner barritas, que yo no sé, aquí falta poner barritas, ¿no? Barritas, cuando es mayor, cuando es menor y cuando es igual. A lo largo del tiempo el nivel de precios aumentará, caerá o permanecerá constante. ¿Ok? O permanecerá constante. Efectos de corto plazo y una perturbación sobre la IS. Entonces dice, ahora al análisis le van a agregar la oferta agregada a largo plazo y la oferta agregada al corto plazo. Le van a sumar, ¿no?, esos elementos. Entonces, la curva, la oferta agregada a largo plazo se corta con la IS sub 1 y la LMP sub 1. ¿Está bien? Y abajo, los precios, teoría keynesiana, ¿no?, cerca a cero, o sea, no se mueven, y la demanda agregada. Las perturbaciones negativas sobre la curva IS desplaza IS a la demanda agregada a la izquierda, provocando una caída del nivel de renta. Entonces, cuando hay una perturbación negativa sobre la curva IS, desplaza la IS y la demanda agregada disminuye. Si disminuye la demanda agregada, disminuye el nivel de renta.
disminuye el nivel de renta, aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Por ende, la tasa de interés aumenta y la inversión cae. Eso es lo que tienes que aprender. Todo lo que te he dicho es por haber entendido todo lo anterior. Nada más. Perturbaciones. Bien, el nuevo equilibrio en el corto plazo es Y menor que Y barra. El nuevo equilibrio. Eso ocasiona que el nivel de renta vuelva a su mismo statu quo, lado, a su mismo original, a su misma originalidad. Efectos de corto plazo en una perturbación IS. El nuevo equilibrio de corto plazo es Y menor que Y barra. Entonces tenemos nosotros oferta agregada a largo plazo IS sub 2 LM sub 1. Está fuera del equilibrio. Como está fuera del equilibrio, con el tiempo el nivel de precios cae gradualmente, lo que provoca una baja en la oferta agregada a corto plazo. Aumenta los saldos reales, lo cual baja la curva LM. A ver, ahí está. Eso es lo que te está contando. Eso es lo que te está contando, ¿no? Con el tiempo el nivel de precios cae, lo que provoca una baja de la oferta agregada a corto plazo, aumenta los saldos reales, lo cual baja la curva LM. Lo cual baja la curva LM. Y sigue bajando la curva LM hasta que llegue el equilibrio. Una perturbación sobre la IS. Este proceso continúa hasta que la economía alcance en el largo plazo. Esta es economía a largo plazo. Miren, esa es la fotografía donde está todo en equilibrio. La oferta agregada a largo plazo se cruza, se corta, se choca con la IS y con la LM. Y ahí está el nivel de producto Y barra. Y el nivel de tasa de interés donde corresponde. Eso superponiéndose al nivel de precios y a la renta, la oferta agregada a corto plazo, ¿no? Y la oferta agregada a largo plazo se corta con la demanda agregada. Ahora van a incluir supuestos. Esa que está ahí es esta que está acá. A esta curva le van a incluir supuestos. En el largo plazo, un aumento de la masa monetaria. ¿Qué puede ocurrir con un aumento de la masa monetaria? Suponga que el Banco Central aumenta la masa monetaria. Muestra el efecto a corto plazo en sus gráficos. C. Muestra lo que sucede con la transición a corto o largo plazo. D. Cómo son los nuevos valores de equilibrio a largo plazo de las variables endógenas comparado con los valores iniciales. Ahí está toda la economía en equilibrio. Ahora viene lo que sucede en la realidad. Efectos en el corto plazo de la variación de M. Estos modelos son americanos y ellos trabajan con lo que les sucede a ellos. A nosotros debería ser disminución del gasto público, ¿no? O aumento en los impuestos, en la política fiscal. Pero ellos, es lo que les sucede en la vida real a ellos, es el aumento de la masa monetaria. Todos los dólares que circulan en el mundo, cuando hacen una transacción bajo la mesa de 5 dígitos o 5 números naturales, ¿no? Eso
implícitamente aumenta el valor intrínseco en la caja de moneda norteamericana. Pues haces un pase de 1 millón, medio millón, $50,000. Cuando haces ese pase, ese dinero tienes que lavarlo. Y cuando lavas el dinero, se va a los bancos o a las tiendas. Y de las tiendas le reportan al banco de su país: hoy día he movido $5,000. Y eso inmediatamente los americanos lo saben y va aumentando su apreciación de ese billete. Por eso le dicen la moneda maldita. La moneda maldita. Bien. Miren, ¿qué sucede cuando aumenta la masa monetaria? Cuando aumenta la masa monetaria, la LM1 se desplaza a la LM2. En la primera fotografía, la tasa de interés disminuye, el nivel de renta aumenta. Cuando la tasa de interés disminuye, ¿qué pasa en el mercado de bienes y servicios? En el mercado IS. Cuando la tasa de interés disminuye, ¿no?, aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta el nivel de renta de Y1 a Y2. Y si aumenta el nivel de renta, aumenta en el sector más dinámico, que es la construcción. Punto. Eso es lo que te está diciendo. ¿Y qué pasa con el gráfico de abajo? El nivel de precios y el nivel de renta. Al aumentar la masa monetaria, aumenta de DA1 a DA2. Los precios han permanecido constantes y el nivel de renta ha aumentado. También la tasa de interés cae y el nivel de renta aumenta sobre Y. Eso es lo que incrementa la masa monetaria. Transición de corto plazo a largo plazo. Al pasar el tiempo, el nivel de precios aumenta. La oferta agregada a corto plazo se mueve hacia arriba. Los saldos reales M sobre P caen. Yo te pregunto, ¿dónde están los saldos reales? ¿Los miras ahí? No, no están ahí. Están en otro espacio. Entonces el economista tiene que saber que los saldos reales caen. Si caen los saldos reales es porque ha habido un aumento de precios. Tampoco lo ves ahí, ese no está ahí. Que los saldos reales caen. ¿Cuáles son los saldos reales? M sobre P. Entonces, si los saldos reales caen es porque la variable del denominador, la tasa de crecimiento de los precios, ha sido mayor que la tasa de crecimiento de la masa monetaria. Por esa razón, los saldos monetarios caen. Y la LM se mueve hacia la izquierda, ¿no? Nuevo aquí, en el largo plazo. Un nivel de precio mayor, P1, P3, todas las variables reales vuelven a su valor inicial en el largo plazo. En el largo plazo todo el mundo vuelve a su valor inicial. La Gran Depresión. El azul es el desempleo, que aumentó 25%. Mira a la derecha. El PBI real, ¿no? Real, también cayó del 29 al 30. Cayó el PBI real. Entonces, esa es la famosa Gran Depresión. La Gran Depresión es lo siguiente: caída del Producto Bruto Interno, 25%. Caída de los precios, eso se llama deflación, 25%. Caída del empleo, 25%. Esa es la Gran Depresión. Después que ocurrió la Gran Depresión, no ha existido otra crisis igual a la Gran Depresión. Todas las N crisis que han sucedido después del 30
son las siguientes. Caída del PBI. Y aquí viene la diferencia. Aumento de los precios. Aumento de los precios, la inflación. Y caída del empleo. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de ver deflación, hay inflación. Entonces, cuando sucede este fenómeno, se crea otro nuevo concepto, ¿no? Se crea otro nuevo concepto. Porque aquí la diferencia entre la Gran Depresión y lo que hemos descrito es, en vez de ver deflación, hay aumento en los precios. Y la economía cae el PBI y aumentan los precios. Y disminuye el empleo o el desempleo aumenta. El desempleo aumenta. Eso es lo que ocurre en la vida real. ¿Está bien? Ya me acordaré del concepto que es aumento de los precios y caída del PBI. Ya me acordaré. Hipótesis de gasto, ¿no? Hipótesis de gasto de la perturbación de la curva IS. Sostiene que la depresión se debía a una gran medida a una caída exógena de la demanda de bienes y servicios, que desplazó hacia la izquierda la curva IS. Evidencia, la producción de los tipos de interés cayeron y esto es precisamente lo que provocaría un desplazamiento a la izquierda de la curva IS. Ahí vienen ya, ¿no?, otros pensamientos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes de aquí? Ir a su internet y bajar la Gran Depresión. Hay artículos de 60 hojas, de 40 hojas, de 20 hojas, de 3 hojas. Ustedes escojan el que quieran. Y eso va a venir en la tercera práctica, la Gran Depresión. Para que ustedes aprendan todo lo que estamos repasando acá. Nosotros solamente hemos visto una fórmula por la cual se generó la Gran Depresión. Friedman tiene otra fórmula. Otros economistas tienen otra fórmula por la cual se creó la Gran Depresión. En los artículos están, sea el que tenga 40 hojas o el que tenga 4 hojas. Ustedes lean el que más les encante. ¿Alguna pregunta? La hipótesis monetaria, efecto de la caída de los precios, ¿no? La misma depresión. Ya lo mismo explicado con las curvas, el efecto Pillot. A este señor le dieron el premio Nobel por crear esta formulita nomás, todo lo que están viendo. Caída de los precios, suben los saldos reales, la riqueza de los consumidores aumenta, no ven que caen los precios, el consumo aumenta, la IS se desplaza a la derecha y el nivel de renta aumenta. Todo el efecto Pillot está en las primeras 4 o 5 fotografías que hemos visto. Pero el premio que le dieron a este señor fue porque organizó y concatenizó todo en un modelo tan simple como ese. ¿No? Premio Nobel, Pillot, el efecto Pillot. Bien. Esto que está aquí es lo siguiente. El 31 de diciembre, ¿a cuánto crees que estará la inflación? Mira, la inflación se mueve en un rango. Velarde ha dicho entre 0 y 4. Ahorita ya estamos al borde de 3. Y no hemos pasado ni 6 meses. Ni hemos terminado ni el primer semestre. Ya estamos al borde de 3. Pero él ha dicho que se mueve entre esta carretera, entre 0 y 4. Si se pasa 5 o 6, la predicción de Velarde se equivocó. Se equivocó. Esperemos. Deuda de deflación, ¿no? Algo que puede venir algo inesperado, como el coronavirus, ¿no?
porque es improbable otra depresión. Y aquí terminamos. Mira, ¿que va a venir otra depresión? Va a venir otra depresión. ¿Cuándo será? Nadie sabe. La del 2008 era una gran depresión, pero los americanos pusieron 5.000 millones de dólares, crearon 5.000 para tapar todos los países y todos los que estaban en falta, y le pusieron ya no la segunda gran depresión, no, le pusieron la gran recesión. Entonces, China y Estados Unidos, que manejan el mundo, uno con dólar y otro con yuan, el yuan no tiene mucha fuerza en el mundo, el dólar sí. Entonces, todos los que están adheridos al dólar, tenemos que cuidar que no se desfase la economía, que siga su misma ruta dinámica, que no se paralice. Bin Laden quiso paralizarla y miren lo que no pasó. Entonces, los de izquierda quieren cambiar el modelo, pero es la única. ¿Saben lo que decía Keynes? Keynes decía, el modelo capitalista es malo, pero ya no existe otro. O sea, si eres hábil en lectura, ya no existe otro mejor que ese. Keynes dijo, pero ya no existe otro. Ya no existe otro. Porque cuando tú estás en el modelo capitalista, quieres fabricar un producto, tienes que saber tu estructura de costos. El modelo socialista omiten eso. Y al omitirlo, no saben lo que están haciendo. Por eso es que sucede, y eso se tapa con la fuerza, con Stalin, con Mao, con Putin, miren lo que hacen. Y con el Xi Jinping, que es dueño de China ahorita, ¿no? Esperemos que no haya guerra. Bien, ¿alguna pregunta? Ahí está la crisis, ¿no? Hipotecas. Bien, Estados Unidos le puso dinero antes de 2000, en el 95 le puso dinero a toda la clase obrera regular de Estados Unidos, en el bolsillo, bajándole los impuestos. Esta gente compró departamentos y casas. Alguien hace su fórmula de cálculo diferencial de ecuaciones en diferencia, Friedman, y dice en el 2000 que en el 2000, de aquí a 5 años, va a haber una crisis financiera. No le hicieron caso. Friedman fue el presidente del Banco de la Reserva Federal durante 20 años y le dejó la posta a Bernanke. Él le dijo a Bernanke que tome las previsiones para la crisis. Bernanke omitió su lección y su estudio. Resumen a Bernanke, el primer presidente del Banco Central que lo sacan al tercer año del puesto. Nunca ha ocurrido. Todos los que se citan en el Banco Central de Estados Unidos se quedan 20 años, 4 presidentes. No le interesa cuáles son, de qué tendencia sean, republicanos o nosotros. No son 2 partidos, ¿no? Los republicanos y los... Bueno, y no hizo caso, lo sacaron a la... ¿Cómo es esto? Tuviese un edificio, todo el mundo paga. Normalmente el primer año, el segundo año, el tercer. El cuarto año, uno deja de pagar. Contamina al otro. Aquí somos 14. Una dejó de pagar. Contaminó a mi amigo Carlos. Pero si ella no paga, yo no pago. Y ahí eran 2. El octavo piso, si ella no paga, yo no pago. Y ahí eran 3. Hasta que tuvo que venir un apretón de cuello para que pague. De todas maneras, la tramposa existe. Es la única que no paga. Y eso sucede en los mejores edificios. En el edificio de frente, que es de 20 pisos, hay 2 que no pagan y los tienen en todos los ascensores. Es una vergüenza. Es que se estén atacando psicológicamente para sus hijos. El tipo va, lo rompe, lo pega, lo rompe, lo pega. Ya alguien ha dado una buena idea. ¿Sabes qué? Mejor vamos a ponerlo con pintura.
ya con pintura para sacarlo, que tiene que, como todo está grabado, el de seguridad va y lo bota. Es una locura. Eso es lo que pasó en las 10 hipotecarias. Este es el mismo principio, los morosos. Bueno, terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacer al día miércoles? Ustedes busquen el problemas y aplicaciones de todos estos aquí en el capítulo 11 hay problemas. ¿Hay cuántos problemas? A ver. Capítulo 12. A ver. ¿Cuántos problemas hay? Resuelvan los problemas. 1, 2, bueno. Hay 9 problemas en el capítulo 12. 6 problemas en el capítulo 11. Y en el capítulo 10, que es la introducción, ¿cuántos problemas hay? Van 4 problemas. Se resuelvan todo eso. El miércoles hacemos práctica dirigida de todo eso. ¿Está bien? Práctica dirigida de todo esos ejercicios. Resuelvan. ¿Está bien? En internet ya tiene que estar resuelto. Si alguien me llama mañana y dice, profesor, los tengo todos resueltos en internet, evitaríamos problemas y explicaríamos uno por uno. O lo más importante, porque son 9 más 8 más 4, ¿no? 21 problemas. Y agregaríamos unos cuantos numéricos, ¿ok? Listo. Quedamos así. Delegada, quedamos así. Bien. Nos vemos entonces el miércoles a las 8. Buenos días. Profesor, buenos días. Una pregunta, ¿el examen va a ser este miércoles? No. El otro lunes será. El lunes que viene. ¿Y va a ser presencial? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que es virtual nomás. Virtual nomás. ¿Está bien? ¿Se puede virtual? Sí, profesor, no hay problema. Ya, entonces hagamos esto. Va a ser virtual, pero ellos quieren el examen físico. Entonces, ustedes hacen su examen y después me lo llevan y lo trasladan a Loja, lo que yo tengo aquí en su respuesta. ¿Sí? ¿Está bien? También hay una duda porque nuestro día de examen de práctica son los miércoles. Y no sé si algunos compañeros los lunes tienen algún cruce tal vez con otro examen. Ya, mire, mejor que sea presencial el día miércoles, para evitar problemas. Miércoles 21, ¿está bien? Miércoles 21 presencial en la facultad. De 8 a 10. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Listo? Ya estoy en profesor, gracias. Listo, quedamos entonces.